Hola, mi nombre es Roberto Lira. Te doy la bienvenida al Diplomado en Psicología Jurídica, el cual iniciamos hoy. Me dará mucho gusto acompañarte durante este proceso, asimismo de revisar los conceptos principales de la psicología jurídica y poder aclarar tus dudas y tus comentarios. Comenzaré hablando un poco sobre mí. Soy psicólogo clínico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro en psicoterapia humanista por el Instituto Universitario Carl Rogers. Y psicólogo forense por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presente diplomado estará dividido en 6 módulos. El primer módulo vamos a revisar las bases conceptuales y antecedentes históricos de la psicología jurídica. En el módulo 2 vamos a ver los ámbitos y áreas de la psicología jurídica. En el módulo 3 vamos a revisar la psicología aplicada al derecho familiar. En el módulo 4 revisaremos la evaluación diagnóstica y emisión de informes especializados. En el módulo 5 revisaremos la mediación en procesos jurídicos. Y en el módulo 6 revisaremos la victimología. El fin principal del presente diplomado es que tú puedas desarrollar las habilidades necesarias para poderte desempeñar efectivamente en los ambientes jurídicos, debido a que a la implementación del sistema oral en los diferentes tipos de juzgado, que va desde lo legal, lo familiar, lo institucional, ahora es necesario que nosotros como psicólogos tengamos que especializarnos en esta situación. ¿Por qué? Ya no es solamente necesario que tú presentes un dictamen con todos los requerimientos de ley, con todos los aspectos tecnológicos y metodológicos necesarios, sino más bien va a ser necesario que tú te presentes ante un juzgado a defender tu propio trabajo, donde serás valorado no solamente desde el punto de vista metodológico, no solamente desde el punto de vista intelectual o de formación, sino también desde el punto de vista de conocimiento de los protocolos y del ambiente legal, donde también serás observado como persona, como profesionista y como entidad moral. Desde que tú te presentes a una sala de juicio a desempeñar tu labor profesional, serás observado y evaluado por todos los participantes que en ella se encuentren. Es decir, de la manera en que tú haces uso de toda la escena jurídica que se te presenta, de todos los instrumentos, de la forma en que te diriges al estrado. ¿Sí? En algunas salas de juicio se encuentran unos micrófonos en los cuales es necesario tocar el botón para que todo lo que nosotros digamos quede registrado en las grabaciones. Al principio muchos de nosotros no lo sabíamos y expresábamos nuestro punto de vista sin siquiera tomarnos esa delicadeza. Posteriormente nos dábamos cuenta que nada de lo que habíamos expresado o de lo que habíamos puesto ante los participantes estaba siendo registrado. Desde ahí se observa nuestra falta de conocimiento de los protocolos. Ahora, bien, ¿qué es necesario para que un psicólogo pueda prestarse como perito en un juicio? En la legislación mexicana solamente se necesita que tenga título profesional y cédula. Es decir,
cualquier psicólogo que haya cumplido con esos requisitos podrá presentarse como perito. Pero cuenta con las competencias, cuenta con el conocimiento y la especialidad en el ramo. De ahí la necesidad de que tengamos que contar con cursos de posgrado, especializaciones, formaciones, talleres que nos permitan adquirir este tipo de conocimiento, ya que nuestra labor principal es poder facilitar a los juzgadores en cualquier tipo de foro una aplicación correcta de la ley, tomando desde esta perspectiva dos vertientes principales. Una, como subordinación hacia la ley, es decir, proporcionarle todos los medios científicos, técnicos y metodológicos para que tome la mejor decisión. O también tomar el papel de complementariedad. Nosotros podemos asesorar en el proceso de juicio tanto a los defensores como a los juzgadores. En parte de nuestra actividad profesional, vamos a, por ejemplo, presentar un peritaje que podrá ser refutado por otro especialista. Esta revisión podrá ser entre los dos especialistas o los dos abogados, el de parte o el de oficio. Recordemos que muchos de los abogados no tienen el conocimiento necesario para entender los conceptos teóricos de la psicología en sí. Por ejemplo, si en una parte del proceso se presenta algún tipo de prueba para fundamentar la tesis, nosotros podremos asesorar a nuestro abogado para conocer qué tipo de prueba es, qué nos aporta la prueba, qué podemos preguntar en el contrajuicio e identificar qué también es lo que podemos esperar que nos respondan. Y de esta manera hacer un análisis adecuado del caso. En este nuevo modelo de tipo oral, nosotros podemos redactar todo un documento con todo el conocimiento del que poseemos. Podemos hacer una investigación muy profunda, podemos hacer un análisis de caso, podemos hacer una recolección de hipótesis, podemos hacer una conclusión o conclusiones y sugerencias. Podemos tener un documento con todas las de la ley. Pero en este modelo oral, el juez lo revisará solamente 20 minutos antes de iniciar la sesión. Nosotros seremos llamados a defender cada concepto o cada conclusión a la que hemos llegado, la cual la tendremos que fundamentar con toda la metodología y toda la bibliografía pertinente para el caso. Entrando un poco más en lo que es la conceptualización y contexto de la psicología jurídica, vamos a identificar 3 puntos principales. 1. La psicología del derecho. En este punto se revisará las características del sujeto en un proceso de ley. Vamos a ver su capacidad de decisión, su capacidad de impulso, el estado emocional, trastornos de tipo mental, la culpabilidad,
o disminución de la misma. En el segundo punto se revisará, por ejemplo, la psicología en el derecho. Hay que identificar que las personas participantes dentro del proceso, tanto como juzgados como juzgadores, se ven influenciados por su propia estructura de personalidad. La identificación de los conceptos, la significación del hecho y de los acontecimientos, y la psicología para el derecho, donde nos toca a nosotros poner al servicio de la ley todo el conocimiento técnico, metodológico y científico del cual poseemos. Existen un sinnúmero de definiciones acerca de la psicología jurídica, dependiendo del modelo en el que se esté desarrollando o se esté basando su desarrollo. Pero hay que tomar en cuenta que la psicología jurídica es capaz de describir, explicar, predecir e influenciar en la conducta del ente jurídico. Y que la psicología judicial va a tener que cumplir ciertas características. En primero, que toda su labor estará basada en el método científico, técnico y metodológico, desarrollando un conocimiento empírico a favor de la aplicación de la ley. Todas esas aportaciones podrán ser una recolección de todas las disciplinas que tengan como foco de estudio el ser humano, haciendo esto una disciplina interprofesional, donde nosotros podremos apoyar un sistema legal que pueda explicar y entender la conducta del ser humano desde el punto de vista racional para la toma de las decisiones en el campo de la ley, en pro de un mejor sistema de justicia, que favorezcan sistemas jurídicos objetivos y justos. Así también podremos desempeñarnos en ciertas funciones, dentro de las cuales serán el asesoramiento. Como ya mencioné anteriormente, parte de nuestra labor es facilitar a los juzgadores tener una visión más clara y entendible de la conducta del ser humano, ayudarlo a entender a la persona como un ser viviente y funcional, como una persona que responderá tanto a conceptos como a impulsos, y que entender la conducta desde el punto de vista legal como motivo de los funcionamientos psicológicos. En la intervención podremos proporcionar el conocimiento necesario para que los juzgadores tengan una mejor aplicación de la ley con base en el entendimiento de la conducta del sujeto de proceso. Ayudaremos en cada momento a tener mejores especialistas con el conocimiento adecuado y pertinente para la aplicación de la ley. Una de nuestras labores es participar en los procesos de mediación, aunque en el sistema legal mexicano las únicas personas que intervienen directamente en este proceso serían los abogados, pero los abogados no tienen el conocimiento de las dinámicas de personalidad de los sujetos
que recurren a esta situación. Y los psicólogos no tenemos el conocimiento pleno de los procesos legales. De ahí que tengamos que tener abogados con conocimiento en el área de psicología y psicólogos en el área de derecho. La necesidad de desarrollar ámbitos y campos donde podamos adquirir conocimientos específicos y funcionales para la aplicación dentro de los procesos que sean necesarios en un marco de ley. En las campañas de prevención social, desarrollar programas, talleres, con el objetivo de evitar procesos de victimización, evitar incidencias delictivas, evitar el desarrollo de conductas disociales y parasociales, disminuir en lo posible los procesos delictivos. En el aspecto de la investigación, poder desarrollar procesos basados en el método científico, que nos aporte un conocimiento pleno, verídico y objetivo de los hechos estudiados. En la mediación, como ya lo mencioné anteriormente, poder facilitar que los abogados tengan el conocimiento de los procesos psicológicos y emocionales de las personas que recurren a esto. Hasta ahora no he conocido personas que se presenten a una cita de mediación totalmente receptibles. Se presentan con una historia de vida, se presentan con una historia o recolección de daños, se presentan con heridas emocionales, se presentan con miedos y rencillas. De ahí el que podamos apoyarlos a que lleguen a una resolución más objetiva y benéfica para ambas partes. Un punto fundamental dentro de todos los procesos es el testimonio, tomando este como única prueba fundamental. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que las personas hacen una interpretación de su realidad en relación a su historia de vida o experiencias previas? Es decir, todas las personas pueden llegar a hacer una representación mental diferente a la realidad objetiva. Cualquier persona puede ser influenciable y manipulable. Los niños, por ejemplo, pueden llegar a mentir en un proceso judicial, en un proceso de investigación de abuso sexual, en un proceso de guardia y custodia. Si a un niño pequeño le comienzas a fomentar la idea de que fue a un viaje a Disneyland, y el primer año le comentas detalles del viaje, en el segundo año le cuentas más detalles y más características, llegará el momento en que el niño implementará ese recuerdo y podrá asegurar que realizó ese viaje. De ahí que tengamos que desarrollar instrumentos cada vez más específicos para pasar de lo que podría ser tomado simplemente como sentido común y aportar evidencias cada vez más fidedignas, fiables y válidas para la realización de las conclusiones legales. Para esto podemos hacer uso de toda una batería completa que nos aporte resultados con niveles de validez y confiabilidad necesarios para una conclusión más verídica. En algunas situaciones se cae en la simplicidad de utilizar pruebas muy generales
o muy simples. Simplemente un conjunto de pruebas proyectivas que no tienen en sí el, el fundamento teórico y práctico, ni la validez en el ámbito en el que se aplica. A veces por carga de trabajo, a veces por falta de recursos y en su mayoría por falta de experiencia y preparación. Se ha pasado desde los métodos más rudimentarios y simples hasta baterías muy bien estructuradas y desarrolladas. Se ha pasado desde teorías donde podríamos pensar que solamente por la fisonomía física del sujeto se identificarían los rasgos de personalidad, donde por las protuberancias del rostro podríamos identificar las características delincuenciales del sujeto, donde podríamos pensar que por los humores físicos que desprendía o que contenía la persona, describiría la conducta posterior del individuo. Se ha pasado simplemente del hecho, del testimonio y del discurso del acusado a hacer un análisis metodológico, científico y técnico de todas las pruebas necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de la verdad. De ahí que tengamos que traspolar toda la teoría psicológica, dependiendo de la corriente en la que nos hemos formado, a una dialéctica especializada en el ámbito jurídico y legal. Identificar los conceptos que se conjugan para poder trabajar a la par, tanto en el aspecto legal como en el aspecto psicológico. Nos toca interpretar para la ley la conducta del sujeto. Si nosotros pusiéramos en un estudio simplemente trastorno bipolar, para los juzgadores no tendría un significado inmediato, a diferencia de que nosotros podamos describir la conducta del sujeto. Es decir, del trastorno bipolar podríamos mencionar una persona con miedo a la pérdida, inestabilidad emocional, celos patológicos o dificultad para predecir y prever consecuencias de sus actos. Una visión más esclarecedora de la conducta registrada. La psicología jurídica va a tener diversos campos de aplicación estrechamente relacionados. Funcionará de dos maneras. Una muy general, tomando en cuenta al ser humano como objeto de estudio, y muy específica en relación al hecho analizado. Dentro de los campos de aplicación se encuentran 8 muy significativos. Entre ellos vamos a encontrar la psicología criminal de la delincuencia, el análisis del sujeto que delinque para identificar cuáles son los factores endógenos o exógenos que lo llevaron a cometer el delito. ¿Por qué específicamente ese delito? ¿Por qué con esas características? ¿Cuáles fueron los factores sociales que lo orillaron, facilitaron y promovieron su conducta? E identificar así factores criminógenos que reforzaran su proceder. Psicología de la victimización criminal. Identificar las características de los diferentes tipos de víctimas, como víctimas propiciatorias, víctimas culpables, víctimas incidentales, víctimas colaboradoras.
En la psicología aplicada para las resoluciones de conflicto por medio de la mediación, apoyaremos, asesoraremos y ayudaremos a los abogados, que son los participantes directos en este tipo de negociaciones. Le haremos ver de una manera más racional la conducta psicológica de los participantes, que les ayudará a tomar decisiones más favorables para todos los implicados. En la psicología judicial analizaremos las conductas de la personalidad y características particulares de cada uno de los participantes en este proceso, tanto de los acusados como de los juzgadores, así como los evaluadores del proceso mismo. En la psicología policial se derivan dos vertientes. Una, en la que veremos la aplicación y ejecución de la ley. El cómo el policía aplica la ley ante los delincuentes. Y la otra vertiente es el analizar los perfiles de los aplicadores de la ley, donde veremos características de personalidad, impulsividad, apego a reglas y normas, esquemas conductuales y de moralidad para el respeto, cumplimiento y ejecución de la ley, así como también evaluaciones psicométricas, test de inteligencia, exámenes de confianza, muy parecido a la psicología militar, donde se analizan sus caracteres de seguimiento a los regímenes establecidos. En la psicología penitenciaria se revisa y analiza la conducta de las personas inmersas en un sistema penitenciario, desde su ingreso hasta su egreso, las transformaciones tanto de sus conductas, valores y comportamientos durante este periodo de tiempo, facilitando así la adquisición de herramientas que faciliten la firme convicción de no volver a delinquir, facilitar la reinserción a su grupo social de origen y convertirse en un agente de cambio, en un modelo de relaciones más positivas. La psicología forense aportará por medio de métodos científicos, empíricos y rígidos información fidedigna sobre los hechos analizados ante los diversos foros en los que tenga participación. Si se diera el caso de que en el área de psicología penitenciaria se nos solicitara la valoración de un caso dentro del protocolo de Estambul, es decir, evaluar si hubo en algún momento situaciones de tortura, abuso, tratos crueles o inhumanos, en esa parte tendríamos que hacer un análisis de la personalidad del sujeto, es decir, identificar sus caracteres de respuesta emocionales ante los hechos diarios. Ver hasta qué punto sus niveles de ansiedad y tensión favorecen o desfavorecen a su funcionamiento diario, a su relación social, a su interacción familiar, a su interacción con su entorno. E identificar si tiene niveles desfavorables y si estos son causados por el hecho que nos ocupa, es decir, alguna causa de tortura, o son características previas al hecho mismo, es decir, características que ya son de sí del sujeto evaluado, permitiéndonos identificar entonces si lo que se está poniendo en tela de juicio, como sería una situación de abuso o de tortura, la ha provocado a nuestro evaluado
Características de estrés postraumático. Identificar hasta qué punto el hecho denunciado le afectó anímica y mentalmente, o sus características ya son de sí del sujeto. Eso nos permitirá identificar si el hecho se realizó o no. Esto está muy apegado en relación también a la psicología del testimonio. Veremos la fiabilidad o validez del dicho de nuestro sujeto y poner en tela de juicio la información aportada por este y poderle brindar tanto al organismo que nos lo solicita como a la persona que estamos evaluando un servicio apegado al conocimiento y experticia requerida. Muchas veces los estudios o evaluaciones que se tienen que realizar no se cumple con todos los requerimientos necesarios. A veces ni siquiera se cuenta con un espacio para poder atender a la persona. A veces no se cuenta ni con el tiempo necesario. Así es que nosotros tenemos que contar con toda la batería necesaria, con los implementos mínimos que vamos a ocupar y poder hacer la entrevista de una manera más efectiva, a veces hasta en un tiempo reducido. No se permite entrevistas reiteradas a las personas o a los evaluados. A veces simplemente se nos dan unas horas y un espacio donde podemos hacer una entrevista somera y superficial aplicando el grupo de baterías que llevemos. Es de ahí que nosotros tengamos que llevar de una sola vez y de un solo momento todo lo que vamos a necesitar, todo lo que vamos a requerir para poder aprovechar el tiempo que se nos proporciona. Es importante identificar hasta qué grado la persona nos está diciendo la verdad o hasta qué grado la persona está manipulando la información para obtener algún otro tipo de beneficio. Un beneficio aleatorio o secundario a la circunstancia que se presenta. Y rendir el informe correspondiente con las pruebas necesarias y la fundamentación teóricas que lo valide. Siempre analizando la conducta relevante para la aplicación de la ley. Desde una perspectiva de producción y generación de conocimiento pertinente para la justicia penal y civil. Entre sus funciones más primordiales podemos observar, por ejemplo, la psicología jurídica del menor, con todo el conocimiento desarrollado en pro del respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, el libre desarrollo de su personalidad, el principio superior del niño, las leyes, convenios internacionales y acuerdos para el respeto, educación y desarrollo de los infantes. La psicología aplicada al derecho civil y de la familia, donde revisaremos cuestiones como violencia intrafamiliar, guardia y custodia, tiempo compartido, pensión alimenticia, atención y cuidado de los niños, adopción, educación social,
y desarrollo integral de la familia. En derecho penal, revisaremos las características individuales y particulares de cada uno de los participantes, tanto de los juzgados como de los juzgadores, tanto de los evaluadores y observadores, para la aplicación de una justicia más eficaz y equitativa, respetando aspectos como equidad de género, el estricto respeto de los derechos humanos, anteponiendo siempre los principios de ley. Todas las herramientas y métodos con los que participemos tendrán que responder a los principios de relevancia, suficiencia y confiabilidad. Es decir, tiene que prever conocimiento basado en el método científico, respaldado y fundamentado por instituciones reconocidas o legalizadas. Tiene que apoyar de una manera ética y profesional a la resolución de los conflictos o procesos en los que intervenga. Debe de tener la fundamentación, la preparación y el respaldo suficiente en sus conclusiones y recomendaciones. Es decir, el psicólogo debe de estar preparado en temas específicos de ley. La especialidad debe de ser objetiva y específica a los procesos en los que quiere intervenir, lo que le permitirá aportar herramientas, esquemas, baterías y procesos con niveles aceptables de confiabilidad y validez reconocidos por los organismos oficiales. Siempre recordando que en esta etapa que comienza en junio de 2016 con los nuevos procesos orales, hay que desarrollar nuevos procesos de asesoría técnica para poder elaborar informes cada vez más especializados respecto al área que nos lo demande, que manejen una adecuada confiabilidad y respaldo, ya que nuestros estudios podrán ser tema de juicio o de evaluación en procesos de interrogatorio o de contrainterrogatorio. Tenemos que tener un conocimiento práctico y pertinente de todo lo que es el proceso judicial, de sus protocolos, de sus manuales, de sus procedimientos, para tener un mejor desempeño, poder plantarnos ante un foro, identificando los actos protocolarios que nos permitan demostrar que contamos con el conocimiento y la experticia necesaria para elaborar nuestro trabajo. Tenemos que contar con las formaciones, las certificaciones y el entrenamiento adecuado para poder responder a las demandas de nuestro nuevo modelo judicial, manejando los conocimientos y técnicas pertinentes que nos ayuden a desarrollar conocimiento a prueba de dudas, con toda la claridad y exactitud de sus respuestas, que su comportamiento sea acorde a su ética profesional, al responder de manera clara y concisa los cuestionamientos de los que sea objeto, y así poder realizar conclusiones más específicas y concisas a las preguntas jurídicas presentadas.
Nuestro deber como profesionales es capacitarnos tanto en los conocimientos técnicos de nuestra propia profesión y formación, como actualmente prepararnos también en la expresión verbal y no verbal, en oratoria, en redacción de informes, en estructura de informes, en diseño de investigaciones, en nuestra imagen personal, ya que nuestra integridad moral, social y profesional serán puestas también en tela de juicio. De ahí que nuestro desempeño profesional tenga que ser siempre bajo estricto rigor científico, que permita que nuestras observaciones, conclusiones y recomendaciones tengan el respaldo y la validez suficiente en todos los niveles y esquemas del proceso judicial. Que la especialización de nosotros como profesionales sea objetiva y pertinente. En una investigación realizada recientemente, se observaba que gran parte de los peritos y profesionales en este ámbito no cuentan con la profesionalización necesaria, o si cuentan con algún diplomado o posgrado o especialización, no son afines. Encontramos psicólogos que cuentan con título y cédula, pero que no tienen la experticia necesaria para su desarrollo. Encontramos que los modelos de capacitación y orientación no son accesibles para el grueso del gremio psicológico. De esta manera, reitero mi invitación a que continuemos en este proceso psicológico de aprendizaje y capacitación que nos permitirá conocer, esclarecer dudas o el desarrollo del conocimiento objetivo. Hay que recordar que si en algún momento nosotros somos llamados como peritos ante un juzgado, tendremos que acreditar nuestro conocimiento en base, por una parte, con nuestro título y cédula, para demostrar que sí somos acreditados para ejercer legalmente esa profesión. Pero aún más tenemos que demostrar que tenemos el conocimiento necesario para realizar un informe pericial. Y el informe pericial, aparte de que nosotros podamos entregarlo de manera escrita, en forma y con estructura, tendremos que defenderlo de manera oral. Se nos hará un interrogatorio con preguntas directas y específicas a los cuales nosotros tendremos que responder de la misma manera. Tendremos que tomar en cuenta el tipo de preguntas que nos hacen, abiertas o concretas, directas. El cuestionamiento tiene que obedecer a las estructuras protocolarias judiciales. Tendremos que demostrar nuestra experticia no solamente al informar los resultados de los hechos, sino al poder defenderlos ante un juzgado, poderles darle estructura, poderles explicar desde una manera concreta y sencilla el conocimiento que se esté emanando, para que de esta manera quede demostrado que somos personas preparadas dentro del campo judicial. Anteriormente, las personas con un extenso conocimiento en una determinada área podían ser llamados como peritos. Actualmente ya no. En el sistema penal acusatorio se piden antes que nada que estén acreditados como expertos en la materia. Se pide que tengan
la especialización en el área en que deciden peritar. Hay áreas muy específicas, como por ejemplo la medicina legal, criminología, dactiloscopía, criminalística, balística, grafología, dactiloscopía, análisis de documentos. De ahí que tengamos nosotros que desarrollar tales conocimientos basados en métodos de investigación, en el método científico, en el desarrollo de planes y proyectos, en esquemas literarios y fundamentación teórica. Si se diera el caso en que no somos llamados directamente para defender nuestro punto de vista, pero sí asesorar en el estudio de un hecho delictivo, como por ejemplo sería diseñar perfiles criminológicos o criminales, tendríamos que echar mano de disciplinas como antropología humana, antropología social, psicología social, comportamiento humano, sociología, para poder identificar los rasgos y características del sujeto que en ese momento nos ocupa. Por ejemplo, ver sus costumbres de vida, identificar las causas de familiares que lo llevaron a cometer el hecho, identificar los problemas socioeconómicos, religiosos, ideológicos, educacionales con el cual contaba la persona de estudio, para de cierta manera identificar cuáles serían los medios que se pudieron realizar o poner en boga para evitar el delito, si es que hablamos de un hecho ya consumado. Si es que hablamos de un hecho de negociación, por ejemplo, de rehenes, identificar cuál sería el procedimiento, acercarnos al agresor y poder evitar hechos lamentables. Aquí directamente no tendríamos que demostrar ningún informe, pero sí estaríamos de una manera más comprometida en relación a los resultados. En otras situaciones, como por ejemplo en situaciones de juicio oral, tendríamos que diseñar y presentar nuestro modelo de trabajo previamente ante el juez. El tipo de investigación, el número de entrevistas, las personas que serán entrevistadas para la evaluación del asunto que nos compete y poder llegar a buen fin toda la labor ético-profesional en la que estamos inmersos. Con esto terminaríamos el primer tema de nuestro diplomado. Espero poderles haber dado una visión general y despertado la curiosidad para continuar con cada uno de los módulos siguientes. Durante las semanas en que estemos trabajando, se les entregará material bibliográfico, así como se les comentarán las actividades que tendrán que realizar para poder evaluar cada uno de los módulos, que estarán al alcance de ustedes en la plataforma del presente curso. Muchas gracias.